Muy buenas noches para todas y para todos. Bienvenidos a esta edición central de RTV Noticias, segundo día de la semana y a 2 días de que, se termine el tiempo para informar políticamente, tengamos, las horas o los días correspondientes de veda para reflexionar previo a las elecciones nacionales del próximo domingo 26 de octubre. La primera nota que vamos a compartir con ustedes es con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. Una nota que tuvo de todo, un poco de Cancillería, un poco de política, un poco de mundo y un poco de entrecasa. La compartimos con ustedes. La oposición siempre dice que tenemos una mala relación con la Argentina. No obstante, el otro día denunciaba Jorge Larrañaga que Argentina estaba, la cámpora, decía, el kirchnerismo estaba ayudando a Uruguay en el tema, de los votos uruguayos en ese país. Sí, pero usted lo ha visto en todo este tiempo, lo has visto en estos 4 años. La oposición muchas veces no sabe lo que dice en cuanto a la relación con la República Argentina. Hay problemas claros de comprensión de esta relación, pero eso es muy claro teniendo en cuenta que uno ve el programa, por ejemplo, de política exterior del Partido Nacional y ya te das cuenta que no saben de lo que están hablando. O sea, tienen un problema con el Mercosur, siendo el Mercosur, digamos, el ámbito que propone y que nos da los 3 de los 4 principales mercados, 4 de los 10 principales mercados. Pero además no tienen alternativas. Por ejemplo, el programa del Partido Nacional no menciona una sola vez Estados Unidos, no menciona una sola vez China. No saben qué hacer con el mundo en realidad. Por eso también uno se explica las razones por las cuales este país pasó por las zozobras que pasó y por la falta de respeto por la que pasó este país, ¿no? O sea, en tiempos de coaliciones blanquicoloradas, ¿no? O sea, fueron catalogados como enanos llorones, no tenían una visión clara de la inserción comercial internacional. Tenemos que ver que en este tiempo, nomás, desde el 2004 hasta la fecha, Uruguay quintuplicó sus exportaciones. Desde el 2009 hasta la fecha las duplicó. O sea, los niveles de trabajo y de inserción internacional, la eficiencia con que se hizo, eso de llegar primero, de leer la realidad internacional, es definitivamente algo que falta a la oposición. Y cuando uno ve que ni siquiera comprenden al país que está al lado, ya es verdaderamente mucho más grave la situación. La diversificación de mercados y las inversiones extranjeras en el Uruguay obviamente colaboraron muchísimo para el crecimiento económico Sí. del país. Eso también con viento de cola, como dicen por ahí. No, pero eso es una burrada histórica, porque viento de cola en la economía no hubo en ningún lado. Desde el 2008 hasta la fecha hemos tenido una crisis económica y financiera tras la otra. Recién ahora determinadas economías están recuperando más o menos el pulso, como la de Estados Unidos, pero otras siguen con señales muy claras de estancamiento o de recesión incluso. Así que hay una cuestión de que cuando estas crisis económicas y financieras han operado tan fuertes sobre las economías que eran de nuestros principales mercados, estos principales mercados se contrajeron y hubo que hacer esfuerzos especiales en materia de promoción comercial y de presencia institucional y de apoyo institucional y de seguimiento de los temas y de lograr nuevas condiciones de acceso a mercados como las habilitaciones sanitarias o fitosanitarias que se han logrado en este tiempo para mantener niveles de exportación. Pero además en la región también, que es fundamentalmente lo que diversifica la economía, porque son aquellas exportaciones que tienen valor industrial, trabajo industrial incorporado, valor tecnológico incorporado, también las hemos hecho crecer. Linealmente el Uruguay desde el 2004 hasta la fecha ha crecido en sus exportaciones al Mercosur. Y en estos últimos tiempos también han crecido nuestras exportaciones a los países de la Alianza del Pacífico. Hemos logrado diversificar en la región y hemos logrado impulsos fuertes en las exportaciones en el Mercosur, eliminando cosas como algo que había en el 2004, que era un déficit estructural con Brasil, por ejemplo, de exportaciones, importaciones. Entonces, la realidad indica lo que dicen los números, sin perjuicio de estas
conceptualizaciones políticas, lo que dicen los números es que hemos exportado cada vez más, a cada vez más mercados, a cada vez mejor precio, teniendo en cuenta las consideraciones de mercado. Entonces, verdaderamente, el esquema de inserción comercial internacional ha sido muy bueno. Desde la oposición se habla de que el Mercosur estaría pasando un mal momento y quizás no sea el instrumento adecuado. Miran a la Alianza del Pacífico, se comparan con Chile, hablan de tratados de libre comercio. Mire, muchas de estas cosas no saben lo que dicen tampoco, ¿no? O sea, para decir Mercosur no o para tener otros posicionamientos diferentes respecto al Mercosur, tienen que decir también cuál es la solución para eso de los principales 4 mercados que tiene el Uruguay. O sea, cómo resolvés las exportaciones que mandás a Argentina, a Brasil y a Venezuela. La oposición esto lo omite con mucho énfasis, ¿no? O sea, es una laguna en su conceptualización programática y en sus definiciones políticas a la hora de relacionarse con el Mercosur. Nosotros hemos marcado los problemas que tiene el Mercosur. No tiene un mercado ampliado que funcione perfectamente, no tiene más que problemas, más que una semi-negociación con la Unión Europea, pero después la agenda externa del Mercosur es prácticamente inexistente. Nosotros hemos revitalizado algunas de estas cosas en este tiempo, ¿no? El lanzamiento de las negociaciones Mercosur-Unión Europea, un acuerdo para el intercambio de ofertas con la Unión Europea, son avances en este tiempo. Una declaración conjunta con China para estudiar mecanismos de expansión de exportaciones del bloque y de China, pero todavía faltan algunas negociaciones más para el Mercosur. Eso necesita un impulso especial en este tiempo que viene. Y respecto a la Alianza del Pacífico, nosotros tenemos acuerdos comerciales con todos los países de la Alianza del Pacífico. Tenemos acuerdo con Chile, prácticamente desgravación de todo el universo arancelario. Tenemos acuerdos con un tratado de libre comercio con México. Tenemos acuerdo de complementación económica con Perú y Colombia, que hemos querido profundizar en este tiempo, pero no ha sido fácil. Uruguay tiene una visión muy de economía de apertura, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que le rinde al país. Lo que decimos siempre, somos un país de 3.300.000 habitantes, no podemos producir todo lo que consumimos, ni consumimos todo lo que producimos. Entonces, y producimos cada vez más, además. Y estamos produciendo cada vez más alimentos para más gente. Entonces, necesitamos acceder a los mercados del mundo. Y necesitamos también la incorporación tecnológica y de maquinaria que permitan seguir funcionando y agrandando la economía. Así que la conexión del Uruguay con el mundo tiene que ser lo más fluida. Pero por eso también lo que hemos dicho, o sea, hemos apuntado al hemisferio norte, diversificando mercados, hemos apuntado a la región, llevando las exportaciones a cualquiera de las instancias de integración regional, nos hemos enganchado en todas ellas y en todas ellas han crecido. Los vínculos del Uruguay con el CARICOM hoy están basados en cuestiones institucionales, somos observadores en el CARICOM, observadores en el Sistema de Integración Centroamericana, observadores en la Alianza del Pacífico y hemos trabajado todas las dinámicas de acuerdos de ALADI. O sea que tenemos muy fuerte los vínculos con el exterior. Y con Estados Unidos, ustedes saben, en este tiempo hemos logrado habilitaciones y temas de facilitación de comercio que han sido fundamentales para hacer crecer las exportaciones en todos estos 4 años. Con Europa también fue duro porque hemos tenido que trabajar prácticamente en contexto de estancamiento, de recesión económica en gran parte del tiempo, y en Asia también, con habilitaciones importantes en China, en Corea, y una presencia permanente en Japón, pero fundamentalmente agrandando nuestra presencia en el sudeste asiático, con una embajada en Vietnam, trabajando Singapur, o sea, todas las dinámicas comerciales han sido atendidas por el Uruguay y por eso también un poco los resultados que expresábamos hoy, ¿no? O sea, la quintuplicación de exportaciones desde el 2004 y la duplicación de exportaciones desde el 2009. Tú dijiste hace pocos días
comenzaste con Érase una vez, Sí. un país frustrado, fundido. ¿Qué fue lo que le cambió la cara al Uruguay en el mundo? ¿Qué fue lo que dinamizó a Uruguay? ¿Cómo está parado hoy Uruguay, casi a punto de acceder a una secretaría en la OEA? Falta, pero Institucionalmente, sí, digo, sí, país. pero tú sabes que Imagino que mucho tiene que ver el presidente de la República y la sí, forma en que sí, encara. sí. Nosotros hemos tenido en este tiempo una marca país, José Mujica, que es absolutamente Es importante, única. única, Es ¿no? única en el Porque, o mundo. sea, que ha hecho conocer al Uruguay, o sea, se han dado casos que la gente ha conocido primero quizás a Mujica que al Uruguay. Pero la otra gran marca país es el fútbol también, y ha tenido este, momentos espectaculares el fútbol uruguayo, teniendo en cuenta que antes con los gobiernos blanco y colorado ni siquiera eran tan tristes que ni siquiera clasificábamos para los mundiales, ¿no? O sea, era, era la lógica del país. Todo eso ha llevado que hoy no tengas que presentar el Uruguay. Te lo conocen al Uruguay. El Uruguay se transforma en una referencia inmediata para empresarios, importadores, exportadores, para inversores. Teniendo la posibilidad de invertir en Sudamérica o con la idea de invertir en Sudamérica, Uruguay es una de las primeras referencias, y eso es la dimensión política que tiene el presidente Mujica, pero que tiene un país atrás, ¿no? O sea, porque también si va solo Mujica sin nada atrás, queda ahí. Pero hay un país atrás y hay un proyecto de trabajo atrás. Y ese proyecto de trabajo es lo que lleva a lograr estos otros resultados. Así que ha sido esto de tener un país que no solamente tiene un funcionamiento económico, social y político muy prolijo, porque el Uruguay lo que tiene es que los gobiernos del Frente Amplio le han dado todas las estabilidades que no había tenido en todo este tiempo, la estabilidad política, con condiciones claras de gobernabilidad y de visión estratégica, la estabilidad económica y la estabilidad social, que era fundamental, porque muchos se olvidaron en este tiempo, en estos últimos 40 años, del tema social en el Uruguay. Si lo ves, fue el Frente Amplio que tuvo que hacer un Ministerio de Desarrollo Social, que tuvo que hacer un plan de emergencia social, que ha trascendido en los beneficios sociales, alcanzando prácticamente al total de la población. Y eso le da mucha tranquilidad al gobernado, porque se siente justamente gobernado, siente que hay un gobierno con una presencia resolviendo cosas en todo el país. Y esas condiciones de estabilidad, más un margen de esto de construir que lo tiene muy importante, un margen muy importante que lo tiene esto de construir la sociedad más libertaria del mundo, ¿no? Porque el Frente Amplio también le ha dado cada vez más derechos a cada vez más personas, cada vez más oportunidades a más gente, ha reaccionado con mucha más indignación ante la discriminación. Por ejemplo, si aparece alguna discriminación escribiendo algo sobre la Avenida Los Sirios, por ejemplo, el resto de la población le cae arriba con todo el peso ¿Qué se ha puede. dicho? Exacto. ¿Qué Que se ha hay algún dicho? tarado que lo ha dicho. Eso es. ¿Qué se ha dicho? ¿Sabes que el otro día recibimos a los alumnos de la Escuela Experimental de Malvina acá? No, creo que fue la mejor nota de la semana, te va a costar superarla. Pero hay que ver cómo los niños comprenden, ¿no? Una situación de otras personas, de otros países. Bueno, cómo ellos se han preocupado por saber cómo vivían estos nuevos compañeros, cuáles son sus costumbres y cómo jugar con ellos, cómo entenderse a pesar de las barreras del idioma. Y lo lograron fácilmente, involucraron a toda una sociedad. Eso seguramente, ver que desde las edades más tempranas logramos todos abrir la cabeza más y más, es bueno para un país. Sí, Vos que sos padre además pero es que los niños ven lejos y sienten lejos y, y mucho, y tienen otras capacidades que ciertos políticos uruguayos chicatos, ¿no? Porque miopes completamente, que no tienen la posibilidad de ver más allá de donde les llegan los lentes. Y eso es grave para un sistema político cuando el mensaje es de discriminación, cuando el mensaje no es afirmativo en materia de derechos humanos, cuando no tiene un sentido solidario ni humanitario.
Si vos ves el Uruguay que se ha construido en este tiempo, que puede ser que no le guste a Juan clase media, porque si está pensando en sí mismo, si es completamente autorreferenciado, no le va a gustar, porque se le construyó un país solidario, solidario de ricos con pobres, de sanos con enfermos, de jóvenes con viejos. Y a la oposición no le gusta el país solidario. Y por eso le dimos 2 platos, y como sigue sin gustarle, le vamos a dar 3 platos de país solidario. Y es fundamental que sigamos Ahora adelante con este proyecto. no somos todos nietos de italianos y españoles que vinieron No, no casi de la somos misma... nietos, no somos todos nietos. Este país no es un país homogéneo racialmente ni culturalmente. Este es un país multiétnico. Acá hay un es 15% verdad. de afrodescendencia, hay un 5% de gente que se identifica que tiene origen indígena, hay europeos del este, hay árabes, hay judíos, hay de todo. En este país tenemos de todo. Bueno, Y entonces hubo una ese puerta país multiétnico es el que tiene que seguir construyéndose y tiene que seguir agrandándose en sus temas culturales, étnicos, y todo eso enriquece y agranda nuestro país, nuestro Uruguay. A veces queremos que sea para nosotros solos. Esa era la idea de Juan Clase Media, por ejemplo, el individualismo, hace la Sí, no me tuya. molesta, pero no, había un viejo político realista que una vez dijo, ¿por qué tengo que pagar impuestos yo en este país? ¿Por qué tengo que pagar primarias si mis hijos van a un colegio privado? ¿Por qué tengo que pagar la contribución si yo vivo acá en Carrasco y la Intendencia dice, no me arregle las calles, no quiero que me las arregle porque no quiero que venga nadie acá? ¿Por qué tengo que pagar otros impuestos si mi seguridad es privada? Hay una visión así de alguna miopía política que no sabe que estas cosas se construyen entre todos. Un país se construye entre todos, porque los niveles de carga impositiva que tiene el Uruguay comparado con Europa son de risa. Los niveles de distribución que tiene cualquier país europeo, el último, es superior al Uruguay. O sea que los esfuerzos que se hacen por transformar esta sociedad en algo más justo, más equitativo, y teniendo en cuenta las condiciones, obviamente, económicas, porque a nadie se le saca lo que no puede dar. Eso es muy claro que el sistema es muy justo. O sea, empezás a pagar un poco más cuando tenés un poco más, pero en realidad has construido un país que tiene un componente muy fuerte de solidaridad. Ahora bien, si vos sos absolutamente autorreferenciado, querés andar solo por este mundo, resolver solamente tus problemas, entonces vas a tener serios problemas, porque la sociedad no se construye así. No podés vivir encerrado en un cuarto, tenés que vivir permanentemente en la interacción social. Claro, si vos construís ese país, que fue el que se construyó hasta el 2004, ¿qué pasaba? Un 56% de los niños menores de 6 años vivían por debajo de la línea de pobreza. ¿Pero qué país es ese? ¿Cómo vos no vas a hacer acciones afirmativas, sociales, económicas, para resolver eso? Eso es un tema. No hay sociedad que se sostenga bajo esas condiciones. Porque esos niños de 6 años, esos niños menores de 6 años, llegan a un momento en adulto, y cuando ves la mitad de la gente que ves, resulta que la obligaste a estar en un determinado contexto social, de determinada forma, los guetizaste, los estratificaste. Entonces, Estamos sufriendo consecuencias hoy. estamos sufriendo consecuencias hoy. Vos fíjate la sufre la educación, lo que se por hace ejemplo, con el tema de la baja de la imputabilidad. Primero los recontraembromaste, porque los hiciste nacer en medio de una crisis económica y financiera. No les tiraste un cabo para que se sostuviera nadie, donde más o menos no les aguantaste ni del desalojo, ni las condiciones de alimentación, ni nada. Los tiraste para afuera, los dejaste caer. Creaste un 20%, 25% de pobreza de primera generación de golpe. Le pegaste a la sociedad un cachetazo espantoso. Los mandaste a vivir en las peores condiciones sociales. Y ahora, después, cuando están llegando a la edad de adultos, los querés criminalizar. Les quieren bajar la imputabilidad, y cuando estos que nacieron en el medio de la crisis llegan a esta edad,
además de no darles ningún derecho, porque no les querés dar ni que se casen antes, ni que voten antes, ni que tengan la posibilidad de contratar antes, ni que viajen antes. Solo obligaciones. Solamente, no, criminalización, porque no es, o sea, es cárcel. Esa es diferente que una obligación. Ahora, la gente ha entendido, tú que estás en contacto con la gente, ha entendido el uruguayo, aquel que tuvo esa percepción de miedo, según decía el BID, y que pudo haber firmado para que se llevara adelante esta reforma. Mira, o sea, es que esto no significa ser indulgente con el delito, no significa ser indulgente ni con la rapiña, ni con el homicidio. Es distinto. Esas cosas obviamente que deben ser consideradas, pero deben ser consideradas no son en el consideradas ámbito, hoy. por eso es como están siendo consideradas, necesitan ser consideradas como están siendo consideradas, con la rehabilitación, con la consideración de que son penalizados de determinada manera y en determinado contexto por ser menores de edad, pero no los vas a tirar adentro de una cárcel. Tenés que para mandar a un menor de 16 años a 17 años a una cárcel, tenés que, verdaderamente, hay algo que se te desajustó. 16 años, se crean 3 sistemas penitenciarios en el país cuando apenas salimos de una emergencia carcelaria. Exacto. El país ha hecho esfuerzos para controlar eso, y un esfuerzo especial teniendo en cuenta las circunstancias de tener que enfrentar nuevas condiciones de seguridad en el Uruguay, pero fundamentalmente surgidas de la región y del mundo. Entonces, el crimen organizado, la dimensión del narcotráfico, son cosas que dieron un salto. Además, esto no dio un salto después de los gobiernos del Frente Amplio, esto dio el salto de la criminalidad en términos porcentuales, lo dio durante los gobiernos blanco y colorado. O sea, decía fue Alberto, fue el desajuste de seguridad del país. Decía Alberto Scavarelli que cuando ingresó la pasta base al Uruguay se sabía que en un término de 3 o 4 años iba a cambiar todo el marco criminológico del país. Cosa que pasó. Sí. Cosa que tomó el Frente Amplio en su primer gobierno. Exacto. Pero todas estas consideraciones han sido hechas y además sobre una base social muy fuerte, procurando resolver las causas. Ahora, y también atacando los problemas de una manera frontal. Cuando se habla de la positiva, por ejemplo, ¿no? Tenemos 200 y pico de chicos que pasaron por el CIRPA, que les tendieron una mano desde las empresas privadas, los trabajadores en los gremios, los capacitaron, comenzaron a trabajar o a estudiar y ninguno reincidió. Es tal cual. No es más fácil. Tal cual, pero es mucho más fácil, y es mucho más conveniente para la sociedad implementarlo de esa manera. No es justo con una sociedad criminalizada. Cuanto más bajás la edad de criminalización, menos posibilidades de reinserción social estás generando para tus jóvenes, para los recursos humanos del país, que en definitiva es lo más valioso que podemos tener. Así que ese es el planteo, creo: rehabilitación, trabajo social y obviamente un ataque frontal a la delincuencia, y no ser condescendiente con ningún crimen, porque de eso no se trata. Ahora, Luis, hoy hablábamos de los niños que recibieron a sus compañeros sirios, hoy los están recibiendo, pero bueno, los fueron a conocer y estaban con muchísima expectativa. Ahora te hablo de estos jóvenes que formaron la Comisión Nacional No a la Baja, donde se juntaron todos los partidos políticos y bueno, están trabajando, están luchando con muchísima fuerza y con muchísima energía. Eso es como nacer una esperanza, ¿no? Sí, porque ha sido... Y vos fíjate cómo este país esconde cosas o bastardea cosas, porque la manifestación más grande que ha habido hasta ahora fue la que se hizo hace unos días por el No a la Baja. Y no lo pudiste ver en televisión, no te lo pasaron, no te lo pusieron en ningún diario. Aparece escondido, estas cosas se esconden, pero sí... Se esconden y aparecen noticias al otro día que no, te dicen ese mismo día. No, las encuestas te marcan otros resultados. Pero sí, o te concentran una crónica negra que de repente te hacen durar un homicidio una semana. O sea, esa es un poco la lógica de trabajo y de impacto que buscan algunos Ahora, medios. esos jóvenes blancos que dijeron Wilson no apoyaría esto,
sí, Esos jóvenes colorados que dijeron a De la Reta no estaría de acuerdo con esto. sí, Y se sentaron a una mesa todos sí, y trabajan en conjunto. sí, Hacen un país diferente, hacen una sí. renovación diferente. Mira, sí, es bueno que estos sean los ámbitos de convivencia y de trabajo. El Uruguay yo, al Uruguay yo le reconozco de todas formas que ha tenido una, una capacidad de convivencia democrática muy fuerte. Y es Ujú. un país que en eso está a la cabeza del continente y está en un buen posicionamiento a nivel internacional. Y que los jóvenes tengan todavía mayor voluntad y mejores capacidades para trabajar conjuntamente, poniendo por encima la transversalidad de las políticas, la necesidad de avanzar en clave de derechos, no ir para atrás con los derechos, sino tener cada vez más derechos. Eso es algo que te da un aliciente de que el Uruguay va hacia adelante, que el Uruguay no se detiene. El tema educación es uno de los temas de campaña. Se habla muchísimo, tú recorres el mundo, has educado hijos en otros países. Se mira el modelo de Chile, se mira el finlandés, algunos miran Corea. Sin embargo, el Uruguay es uno, ¿no? Y tiene sus particularidades y las tenemos que mirar primero para después Sí, empezar a mirar a otros lugares. Pero vos, ¿cómo la ves? mira, yo soy una Porque además tus chicos van a la escuela pública también. yo soy un hincha muy grande de la escuela pública y creo en la igualdad de oportunidades que surgen de la escuela pública. Mis hijos van a la 104 de Leticia Volpe de Santa Lucía, así que conozco un poco y quiero para ellos obviamente también lo mejor, y eso mejor es obviamente la educación que surge de ser todos iguales, de que nadie es más que nadie y que todos pueden compartir todo en cualquier circunstancia social. Y eso, de eso se trata el proyecto del Frente Amplio. A veces la gente se olvida que el proyecto del Frente Amplio incluyó 30.000 nuevos estudiantes en enseñanza secundaria, 50.000 nuevos estudiantes en el padrón universitario. Y de eso se trataba, de sumar a jóvenes al proyecto. Y en función de eso, claro, si vos tenés un colegio en el cual solamente admitís a los mejores, tus resultados van a ser espectaculares. Pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el fundamento de eso? Sino que preparar a algunos para que se despeguen completamente del resto. Yo creo que eso mismo se puede hacer. Vos podés llevar tu cabeza a lo máximo que puedas aspirar a que tu cabeza llegue. Pero lo podés hacer también por el camino de la solidaridad y de la igualdad y del trabajo con los demás. Así que yo creo que la educación pública ha respondido al principal desafío que tenía en este tiempo. Un desafío que te imponía el Uruguay de la coalición blanca y colorada, de la crisis económica y financiera, del bastardeo social, de no sostener a la gente, de tirar a la gente para las zonas marginales. Esto de hacer pagar al uruguayo con desalojos, con miseria, con desempleo, y volverlos a meter, y a todos esos gurises meterlos en el sistema educativo y meter cada vez más en el sistema educativo y a la vez mantener al mismo tiempo los niveles de resultados, porque, o sea, cuando metés así de golpe mucha gente, tenés que hacer un esfuerzo para mantener el nivel. Ujú. Y ese nivel se mantuvo e incluso ha tenido algunos puntos altos. Y ha mantenido su nivel alto en el continente, lo cual habla bien del Uruguay. Eh, y creo que vienen desafíos para adelante que son importantes, que es a medida que el país se va afirmando socialmente, empezás a intentar nuevas cosas. O sea,
el ingreso al sistema de educación con 3 años es un paso importante. La universalización del horario de 8 horas para la educación, María, es fundamental. Plantearnos metas ambiciosas en cuanto a graduación de la enseñanza básica a la enseñanza media, llevar al 50% de los estudiantes al nivel universitario. Todas estas son cosas que el Frente Amplio las puede hacer, no las puede hacer ningún otro sistema, porque ningún otro sistema que esté basado en porque esto es una lógica, ¿no? Es una lógica económica, social y política. Si tu lógica económica quiere decir que vos no apoyás ningún proyecto social, que vas a sacar alguna parte de la presión fiscal, vas a llevar al Uruguay a otro esquema de trabajo políticamente. Entonces definitivamente se te deterioran todas estas otras variables, porque son variables básicas que se tienen que sostener. La inclusión no la puedes hacer en el sistema educativo si no hay un Mides y varios proyectos sociales atrás, con mucha interinstitucionalidad, como la que surge del gabinete social, y si no tenés un sistema político que tiene la característica especial con el gobierno del Frente Amplio de atender los reclamos de la gente. Ese es el punto de inflexión y donde cambian todas las variables sociales y políticas. Si tu lógica política es los reclamos de la gente no me interesan, solamente los reclamos de determinados empresarios y de determinadas condiciones, y generar determinadas condiciones para la economía, para que algunos despeguen, entonces todo esto otro es impracticable. Lo puedes escribir en algún lado, pero si vos no encontrás las dinámicas de inclusión social en la educación, no las podés sostener. Ministro, una de las particularidades de los gobiernos del Frente Amplio han sido sus gabinetes y sus gabinetes productivos de seguridad social, como usted lo decía, ¿no? Antes era el presidente de la República que tenía una reunión con cada uno de sus ministros. Esto obviamente no daba una imagen abierta de país, de cuál era la estrategia que se iba a crear entre todos, ¿no? En el Uruguay de adentro y en el Uruguay hacia afuera. Había un cambio importante con esto. ¿Se puede volver atrás? En el funcionamiento de la institucionalidad. Creo que hemos recorrido suficiente camino de esta forma y el funcionamiento ha sido bueno como para que vuelva atrás. Pero porque inclusive creo que usted también hizo de su cartera un motor para todo lo que el Uruguay venía proyectando. Sí, mira, lo que yo creo que se ha creado y que es importante es eliminar chacras, o sea, toda la reforma, la transformación del funcionamiento más eficiente en la gestión pública empieza de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, si vos tenés funcionarios que son dueños de los temas, determinado dueño de tal tema, otro es dueño de este otro tema, entonces esa lógica es la lógica de funcionamiento de todo el Estado al final, y cada ministerio se transforma en una chacra también, como dentro de cada ministerio tenés una serie de chacras también. Lo que ha hecho el Frente Amplio es crear mucha interinstitucionalidad, con los gabinetes sociales, productivos, de la innovación, etc. Y esa interinstitucionalidad ha sido clave para conjuntar esfuerzos para hacer políticas transversales, porque lo peor de todo es que una política sea unidireccional y lineal. Acá es muy necesario que todas las políticas corten, porque no puede haber una política que esté en un solo ámbito, o sea el control macroeconómico, o sea la educación, o sea el control ambiental, o cualquier política, ¿no? Corta todo el ámbito. O sea, no se puede trabajar en una habilitación sanitaria solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, tampoco lo puede hacer solamente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la promoción en los temas de pymes. Pero cuando se reclaman, por ejemplo, reformas del Estado, ¿esas reformas se dieron durante estos años? Se dieron de una manera natural y creando mucha interinstitucionalidad, y generó mejores condiciones de eficiencia del Estado. Nosotros después,
ministerio generó sus propias condiciones de transformación. Nosotros hemos obviamente que incorporado, por ejemplo, elementos de capacitación, elementos tecnológicos, que sistema de control integrados en temas financieros y administrativos del ministerio, una plataforma de inteligencia comercial que permite el tiempo real entre el contacto en el exterior y el empresario en nuestro país. Hemos tecnificado también los servicios consulares con la posibilidad de expedición de cédulas de identidad, por ejemplo en Argentina ahora, hace muy poquito, ajá, que se resuelve un problema grave de los indocumentados en uruguayos en Argentina, la expedición de partidas y certificaciones, la adhesión a la apostilla La Haya, que le reduce al uruguayo por lo menos 2 o 3 trámites de legalización, le ahorra tiempo, le ahorra dinero, le ahorra traslados. Todas estas cosas son las que han llevado una transformación también del Estado, que la vas haciendo incorporando elementos tecnológicos y capacitación, pero a la vez transparentando la gestión pública y transversalizando las políticas. ¿Lo ves en otros lados? ¿Lo ves en otras propuestas de tiendas partidarias? Cuando habla, por ejemplo, quien designaron que podría ser ministra de Economía, de ganar Luis Lacalle Pou la presidencia, ¿tú sentís que hay de alguna forma coincidencias? ¿O que se ha entendido el proyecto Frente Amplista? ¿O que se va al mismo lugar? ¿O que se ha renovado el Partido Nacional? Mira, aunque te lo dijera, no cuesta creerlos, cuesta creerles, porque te mintieron toda la vida, te mintieron antes, la última gran mentira. Tú conoces el partido de adentro, es más fácil. Sí, pero vos ves, hubo un gobierno acá que propuso, su propuesta era hacer un gobierno divertido y nos hizo llorar a todos y nos angustió a todos los uruguayos. Dijeron que sigue opinando el divertido, ¿no? De vez en cuando. Dijeron que si ganaba el frente, todo el mundo dijo. Esos viejos equipos políticos incompetentes dijeron que si ganaba el frente en el 2004 iba a ser la hecatombe del Uruguay, que no iba a haber inversión en este país, que eso iba a implicar una crisis de la economía, que todo se iba a caer, que el desempleo iba a subir. En el 2009 volvieron a decir, si gana Mujica, llegan a decir Mujica no nos puede representar en el exterior, que ese ha sido el punto más alto. Todavía lo piensan algunos, a pesar de todo lo que ha pasado. Mira, hay gente que trata de engañarse a sí misma, o sea, trata de no ver la realidad, o trata de esconder la realidad, y uno lo ve en los editoriales del País todos los días, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿por qué habrías de creerles si siempre te mintieron? ¿Cuál es la razón para empezar a creerles hoy? ¿Por qué? Esta gente siempre ha tenido una propuesta que basada en datos que no son reales. Entonces, hoy me van a asegurar que van a hacer la continuidad de todos los programas sociales, cuando tienen hasta problemas que un peón rural trabaje 8 horas, ¿no? O sea, tenían problemas con la responsabilidad empresarial, que no mandó ningún empresario en cana, pero ha salvado tantas vidas. Entonces, tienen problemas con muchos de los derechos que hemos otorgado, y ese es el punto de inflexión. Esto de cada vez más derechos para cada vez más gente, cada vez más oportunidades para el pueblo, es algo que no va con ellos. O sea, los derechos son para el empresario, no la responsabilidad. Nosotros le pusimos la responsabilidad al empresario, pero para el bien del empresario incluso. Le pusimos la responsabilidad de las 8 horas para el trabajador rural. Le pusimos a la vez que dábamos derechos, dábamos las responsabilidades correspondientes, porque cuanto más libertad, también más responsabilidad. Eso es una relación biológica, ¿no? Sos más chico, tenés toda la libertad del mundo, no tenés ninguna responsabilidad, no tenés ninguna libertad, ninguna responsabilidad. Te llevan y te traen, y vos no tenés que traer el sueldo tampoco a la casa. Pero cuanto más libertad vas teniendo, más responsabilidad vas teniendo. Y son esas políticas en clave de derechos las que no podemos volver atrás. Pero no hay otra manera de asegurarlas que con un gobierno del Frente Amplio.
Porque cuando rompes la lógica de la responsabilidad empresarial, rompes la lógica de la jornada de 8 horas para el peón rural, rompes la lógica del trabajo doméstico, entonces se te desajustan todas las demás variables de la economía y todas las demás variables sociales, por ende. Así que el Uruguay hoy tiene una responsabilidad de asegurar y de cuidar su presente, porque es la base más fuerte sobre la cual podés proyectar el país del desarrollo. Y eso es un trabajo, obviamente, del Frente Amplio. El Uruguay positivo es el Uruguay del Frente Amplio. El otro Uruguay era el de los asentamientos, el del desempleo, el de la desindustrialización, el del agro que no producía, el que exportaba 5 veces menos que este. Ese era el Uruguay de las coaliciones blanca y colorada. Y por eso no pueden mostrar ningún resultado ellos, porque definitivamente sus resultados fueron espantosos, fueron paupérrimos. Amigos, hacemos una breve pausa y en instantes volvemos con más noticias.